Hace 400.000 años, en las vastas sabanas del este de África, un momento cambió para siempre el equilibrio de poder en la Tierra. No fue una explosión cósmica ni una catástrofe natural. Fue algo mucho más sutil, pero infinitamente más revolucionario. Un Homo heidelbergensis tomó un palo, lo afiló con una piedra y por primera vez en la historia del planeta, un primate se convirtió en el depredador supremo. Hasta ese momento éramos presa. Nuestros ancestrales vivían en el terror constante de las fauces del león cavernario, las garras del leopardo, los colmillos del tigre, dientes de sable. Éramos carroñeros oportunistas que disputaban los restos con las hienas, recolectores que huían al menor signo de peligro, supervivientes que dependían de su astucia para evitar convertirse en el almuerzo de criaturas mucho más poderosas. Pero en un instante de genialidad primitiva, todo cambió. La invención de la lanza no fue simplemente la creación de una herramienta. Fue el momento en que la humanidad declaró la guerra al reino animal y anunció su intención de ocupar la cima de la cadena alimentaria. Con esa primera punta afilada, nuestros ancestrales no solo crearon un arma, forjaron el destino de nuestra especie como los mayores depredadores que la Tierra haya conocido jamás. Pero aquí surge una pregunta fascinante que ha intrigado a los arqueólogos durante décadas. ¿Cómo es posible que una simple vara de madera con punta afilada transformara a primates relativamente débiles en los cazadores más letales del planeta? ¿Qué tenía la lanza que cambió no solo nuestra capacidad de caza, sino toda nuestra relación con el mundo natural? La respuesta que emerge de los yacimientos arqueológicos de Schöningen, Clacton-on-Sea y Leringen nos revela una verdad extraordinaria. La sintosíntesis lanza no fue solo la primera arma de la humanidad. Fue la primera extensión tecnológica de nuestro cuerpo que amplificó exponencialmente nuestras capacidades naturales. Lo que hizo revolucionaria a la lanza no era simplemente su capacidad para herir a distancia, aunque eso fuera crucial. Era que representaba el primer momento en la evolución donde la inteligencia humana se materializó en una herramienta que podía competir directamente con las ventajas evolutivas de los grandes depredadores. Los colmillos, las garras, la velocidad, la fuerza bruta. Por primera vez en millones de años de evolución, un animal había creado artificialmente lo que la selección natural había negado a su cuerpo. La lanza era nuestros colmillos, nuestras garras, nuestra velocidad y nuestra fuerza, todo condensado en una herramienta que podíamos fabricar, perfeccionar y replicar. Y hoy, vamos a descubrir exactamente cómo esta invención aparentemente simple desató una revolución que convertiría a los humanos en los depredadores más exitosos y temidos de la historia natural. La primera genialidad de la lanza residía en su capacidad para transformar la física básica en ventaja letal. Nuestros ancestrales, sin conocimiento formal de mecánica, descubrieron intuitivamente principios que no serían formalizados hasta milenios después. Una lanza de Schöningen, tallada hace 400.000 años, medía hasta 2.5 metros de longitud y pesaba aproximadamente 775 gramos. Su centro de gravedad estaba calculado con precisión matemática para maximizar tanto la velocidad como la estabilidad en vuelo. La punta, tallada del mismo tronco para evitar fracturas, se afinaba gradualmente creando una geometría que concentraba toda la energía cinética en un punto de apenas unos milímetros cuadrados. Imagina la mente de aquel primer ingeniero paleolítico, observando cómo la madera de abeto se comportaba bajo tensión, notando que las fibras largas y rectas proporcionaban mayor resistencia que las maderas nudosas. Descubrió que endureciendo la punta al fuego podía crear una superficie tan dura como el hueso, pero con la flexibilidad necesaria para no quebrarse al impacto. Y lo más impresionante, aprendió que el equilibrio perfecto entre longitud y peso podía multiplicar la fuerza de su brazo hasta 10 veces. Cuando ese primer cazador lanzó su arma y vio cómo atravesaba el cuero y la carne de un animal que antes era inalcanzable, no solo había matado una presa, había roto las reglas fundamentales que habían gobernado la cadena alimentaria durante millones de años. Pero la lanza era mucho más poderosa cuando se combinaba con la segunda innovación crucial, las tácticas de caza grupal coordinada que transformaron a grupos de humanos en máquinas de matar colectivas. Los yacimientos arqueológicos revelan evidencia de cacerías planificadas, donde grupos de 15 a 20 individuos usaban lanzas en formaciones tácticas sofisticadas. No se trataba de cacerías oportunistas o caóticas, eran operaciones militares primitivas con roles especializados y estrategias complejas. Imagina la escena. Al amanecer, los rastreadores han localizado una manada de caballos salvajes cerca de un pantano natural. Los cazadores se dividen en 3 grupos.
El primer grupo, armado con lanzas largas de caza mayor, se posiciona en el extremo opuesto del pantano, ocultos entre los juncos. El segundo grupo, con lanzas más cortas y ágiles, rodea silenciosamente la manada por los flancos. El tercer grupo, los conductores, espera la señal para empujar a los animales hacia la trampa mortal. Cuando finalmente ejecutan la emboscada, el resultado es devastadoramente efectivo. Las lanzas vuelan con precisión letal desde múltiples direcciones, creando un campo de muerte del que pocos animales pueden escapar. En cuestión de minutos, lo que habría sido imposible para cualquier depredador individual se convierte en una masacre coordinada que proporciona alimento para todo el clan durante semanas. La tercera revolución vino con el desarrollo de diferentes tipos de lanzas especializadas para diferentes presas y situaciones, demostrando una sofisticación tecnológica que rivalizaba con la diversidad de herramientas de cualquier depredador natural. Los arqueólogos han identificado al menos 5 tipos distintos de lanzas del Paleolítico Medio. Lanzas ligeras de 1,5 metros para caza menor y aves, lanzas pesadas de hasta 3 metros para megafauna, lanzas de pesca con púas laterales, lanzas de guerra con puntas múltiples y lanzas ceremoniales decoradas con grabados complejos. Para cazar mamuts, desarrollaron lanzas especializadas de madera de fresno, más pesadas y resistentes, con puntas endurecidas al fuego y diseñadas para penetrar el cuero grueso. Para peces, crearon lanzas con púas talladas en ángulos específicos que impedían que la presa se escapara una vez ensartada. Para la defensa territorial, diseñaron lanzas con múltiples puntas que maximizaban el daño en combates cuerpo a cuerpo. Cada variación representaba generaciones de experimentación, observación y refinamiento. Nuestros ancestrales se habían convertido en ingenieros especializados, capaces de adaptar su tecnología letal a cualquier desafío que el mundo natural pudiera presentar. Ya no eran solo cazadores, eran arquitectos de la muerte, diseñadores de herramientas que podían competir con millones de años de evolución natural. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, suscríbete al canal Cronología Primitiva. Aquí exploramos el pasado con ciencia, respeto y curiosidad, sin mitos, sin clichés. Estamos empezando y tu suscripción hace toda la diferencia. Ahora, descubramos cómo esta revolución tecnológica desató cambios aún más profundos en la mente y la sociedad humana. Pero la verdadera revolución desatada por la invención de la lanza trasciende completamente su función como arma de caza. Esta simple herramienta desencadenó transformaciones cognitivas, sociales y culturales que redefinieron fundamentalmente lo que significa ser humano. Crear una lanza efectiva requería algo que ninguna otra especie había desarrollado antes: la capacidad de planificación mental tridimensional extendida en el tiempo. Un cazador paleolítico no solo tenía que visualizar la herramienta terminada, sino anticipar su comportamiento físico durante el vuelo, calcular su impacto en diferentes tipos de presas, y considerar variables como viento, distancia y movimiento del objetivo. Imagina la complejidad cognitiva involucrada. Seleccionar el árbol correcto requería evaluar la densidad de la madera, la rectitud del tronco, la ausencia de nudos que debilitaran la estructura. Tallar la punta perfecta exigía comprensión intuitiva de aerodinámica, geometría y resistencia de materiales, y dominar el lanzamiento demandaba coordinación neuromuscular, cálculo de trayectorias y la capacidad de ajustar la técnica basándose en retroalimentación sensorial instantánea. Esta no era simplemente fabricación de herramientas, era el nacimiento del pensamiento ingenieril. Por primera vez en la evolución, un cerebro animal estaba resolviendo problemas de física aplicada, creando modelos mentales de sistemas complejos y desarrollando prototipos iterativos para optimizar el rendimiento. La lanza había convertido a nuestros ancestrales en los primeros científicos e ingenieros de la Tierra. La lanza también revolucionó las estructuras sociales humanas, creando las primeras jerarquías basadas en habilidad especializada en lugar de simple fuerza bruta o edad. Los mejores lanceros se convirtieron en los líderes naturales de la cacería, y esta especialización desató una cadena de innovaciones sociales que transformó completamente la organización tribal. Surgieron roles especializados que nunca habían existido antes: maestros lanceros que enseñaban técnicas avanzadas, estrategas que planificaban cacerías complejas, exploradores que identificaban nuevos territorios de caza, y especialistas en diferentes tipos de presas que aportaban conocimiento específico sobre comportamiento animal. Imagina las primeras academias militares de la humanidad. Círculos de cazadores experimentados transmitiendo conocimiento letal a las nuevas generaciones. Los jóvenes aprendían no solo a tallar y lanzar, sino a leer rastros, interpretar comportamiento animal, coordinar ataques grupales y evaluar riesgos. Esta transmisión de conocimiento especializado creó las primeras tradiciones educativas formales de nuestra especie.
Más importante aún, el éxito en la caza con lanzas requería cualidades que valoramos hasta hoy: paciencia, precisión, trabajo en equipo, liderazgo bajo presión y la capacidad de aprender de los errores. La lanza no solo nos convirtió en mejores cazadores, nos convirtió en mejores humanos, pero quizás el cambio más profundo fue cómo la lanza transformó la percepción humana del poder y la identidad. Por primera vez en la historia evolutiva, un animal había creado artificialmente una ventaja que superaba las limitaciones de su propio cuerpo. En las pinturas rupestres de Europa y África, las lanzas no aparecen simplemente como herramientas utilitarias. Están representadas como extensiones del cazador, símbolos de poder que transforman figuras humanas en seres sobrenaturales capaces de derrotar criaturas mucho más grandes y feroces. La lanza se convirtió en el primer símbolo de la trascendencia tecnológica humana. Representaba la victoria de la inteligencia sobre la fuerza bruta, de la planificación sobre el instinto, de la cooperación sobre la competencia individual. En las ceremonias tribales, llevar una lanza no era solo portar un arma. Era declarar la pertenencia a una especie que había roto las reglas fundamentales de la naturaleza. Las lanzas ceremoniales, decoradas con grabados complejos y pigmentos naturales, revelan que nuestros ancestrales comprendían intuitivamente que habían cruzado un umbral evolutivo. No eran simplemente animales con herramientas, eran arquitectos de su propio destino, creadores de su propio poder, diseñadores de su lugar en el ecosistema. Cuando contemplamos la invención de la lanza hace 400.000 años, no estamos simplemente observando el desarrollo de una herramienta primitiva. Estamos siendo testigos del momento exacto en que la humanidad declaró su independencia de las limitaciones evolutivas y se embarcó en el camino que nos convertiría en la especie más poderosa que la Tierra haya conocido jamás. Cada avance tecnológico que hemos logrado desde entonces, desde el arco y la flecha hasta los cohetes espaciales, desde la medicina moderna hasta la inteligencia artificial, es una descendencia directa de aquel primer momento de genialidad, cuando un ancestral nuestro decidió que no tenía por qué aceptar las limitaciones que la naturaleza había impuesto a su cuerpo. La lanza nos enseñó que podíamos ser más rápidos que el guepardo, sin evolucionar músculos más potentes, más letales que el león, sin desarrollar garras, más precisos que el halcón sin modificar nuestros ojos. Nos enseñó que la verdadera ventaja evolutiva de la humanidad no residía en nuestro físico, sino en nuestra capacidad de reimaginar y reconfigurar el mundo según nuestras necesidades.